Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como objetivo dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas nos comentan acerca de aspectos de los que ellos y ellas están plenamente vinculados y que en su día a día los ven y tienen contacto con ellos. Por ello están con nosotros para compartir sus conocimientos y sobre todo su aprendizaje a través del tiempo. En esta ocasión está con nosotros la licenciada Claudia Castañeda y ella nos va a comentar acerca de la cultura de la denuncia. ¿Quieres conocer más sobre Claudia Castañeda? Te invito a ver este video. Adelante. Claudia Castañeda Martínez es licenciada en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en donde realizó su maestría en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. En 1998, por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, recibe el Premio DAE a la innovación para la calidad de la Dirección de Asuntos Estudiantiles por sugerir mejoras para continuar en el camino a la excelencia. Actualmente labora en el Centro de Litigación y Mediación de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudia el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado. Regresamos. Recuerden, estamos por la señal de Canal 28. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa y agradezco que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias, licenciado. Aquí con todo gusto estamos con usted. Muchísimas gracias, Claudia. El tema de hoy es la cultura de la denuncia, Claudia. Me gustaría que nos platicaras, tú como experta en la materia, en principio, ¿qué es una denuncia? Muy bien. La denuncia es el acto que se lleva, que se reporta ante la autoridad competente cuando se ha sido víctima de algún hecho que sea constitutivo de alguna sanción, de alguna pena. Esa es la denuncia. Entonces, por ejemplo, en la práctica, si nosotros detectamos que hemos sido, por ejemplo, que alguien se ha robado algún bien mueble que tengamos, que por ejemplo nos han violentado, tenemos la facultad, o más bien tenemos el derecho de denunciar ante las autoridades competentes ese hecho. Así es. Es importante saber que cuando hemos sido víctimas, o sobre todo también cuando hemos observado la comisión de algún delito, es importante la denuncia. ¿Okay? También aquí se derivan dos puntos importantes. En este caso, pues la diferencia entre una denuncia y una demanda. ¿Qué ocurre? Cuando hemos sido víctimas o hemos observado que alguien es víctima de algún delito, es poner la denuncia. Muy bien. ¿Okay? Ante diferentes instancias. Cuando hemos sido afectados en algún bien, ¿okay? También podemos poner una demanda, pero eso es bajo otras circunstancias y bajo otras instancias. Muy bien. Me llamó mucho la atención lo que comentabas, Claudia, en el sentido de que no solamente estamos facultados para denunciar o para poner en conocimiento de las autoridades competentes que hemos sido víctimas de algún hecho que se considera delictivo, sino que también estamos facultados para poner en conocimiento de las autoridades que otras personas lo están generando hacia otras, ¿verdad? Así o sea, es como que una actividad dual en donde la principal circunstancia es dar conocimiento de esos hechos a las autoridades competentes. Así es. De aquí se deriva la importancia de la cultura de la denuncia. ¿Okay? En este caso, ¿por qué? Porque no solo es si yo he sido víctima, si yo he sido afectado en alguno de mis pertenencias, en mis bienes, sí, en mi persona, sino también si yo estoy observando que una persona está siendo afectada, pues también tengo ese derecho, ¿verdad?,
de poner esa denuncia directamente con las instancias correspondientes. En este caso, si es una situación que está ocurriendo en el momento, es importante que sepamos que hay números de teléfono donde podemos nosotros hacer ese reporte o, en su caso, poner esa denuncia, ¿ok? Que en algunas de las ocasiones esta información podría entrar en una categoría de predenuncia ante las autoridades, ¿ok? Mientras que se hace el procedimiento que se debe de llevar ante las autoridades o ante la instancia correspondiente. Muy bien. ¿Okay? Aquí en este caso pues me gustaría remarcar la cuestión de con quién acudir ante un hecho que está ocurriendo en ese momento. Eso es importante porque ya hemos recalcado la importancia de que se denuncie, pero ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Cómo detectar ante qué autoridad podemos hacerlo, Claudia? Ok, aquí la importancia, si estamos observando que algo está ocurriendo en ese momento, digamos, un asalto, una situación de violencia, que estén agrediendo a alguna persona. Cuando es una situación en el momento, es importante que se tenga a la mano el número de emergencia, que es el 911. En cualquier parte de México puedes utilizarlo. Al hacer esa marcación desde cualquier número de teléfono, ya sea desde tu teléfono móvil, desde el teléfono de tu casa o el teléfono público, al hacer la marcación de 911, eso estás entrando, tu llamada entra directamente a una red de emergencia, en cualquier parte de la República donde tú te encuentres. Sí. ¿Por qué? Porque ese número ya es nacional, ¿ok? Y gratuito, me imagino, ¿no? Y gratuito, sí. Así que si tú estás saliendo de Nuevo León, te estás trasladando hacia Coahuila, al marcar el número va a entrar en cualquiera de los dos estados donde tú todavía te encuentres. Muy bien. Y eso es el primer paso para que ya se consolide la denuncia. O sea, ya prácticamente estás cumpliendo con ese derecho que tú tienes de informar a las autoridades competentes lo que está pasando en ese momento. Así es, y de que seas atendido ante esa situación, ¿ok? En este caso, cuando ya ha sido cometido la cuestión del acto, ¿sí? Cuando ya se cometió ese delito, pues ya sería acudir directamente a la instancia correspondiente, ¿ok? Muy bien. Y pues bueno, si no, pues bueno, solicitar el apoyo de las unidades cuando sea una situación de emergencia. Que implique una atención inmediata. Así es. Claudia, me llama la atención estos temas. Me parece que quienes nos están viendo en este momento deben saber que si ellos detectan una situación grave, una situación que de una primera aproximación pareciera que es violenta y que requiere atención inmediata, bueno, deben realizar esta denuncia. Pero tú, como experta en estos temas, ¿qué nos puedes decir acerca de la importancia de la cultura de la denuncia? ¿Por qué sí denunciar? Bien. Cuando hemos sido víctimas, ¿sí? O cuando hemos observado y nos quedamos callados y no decimos nada, esa situación pues no queda bajo un registro, ¿verdad? Tanto sea de una situación como de otra, o incluso en una situación de emergencia. Cuando no se reporta, pues en este caso las autoridades entienden que no está ocurriendo nada. A veces las personas no tienen esa motivación a acudir a poner una denuncia. ¿Por qué? Porque sienten que el procedimiento es tardado, porque sienten que no les ponen atención, que fueron ignorados. A veces existe una revictimización en las personas. Y eso, ¿qué ocasiona? Que como no se reporta, no se denuncia, pues las autoridades siguen teniendo pues la misma cantidad de personas. A veces los servicios pues no se automatizan. Ahorita tenemos la ventaja de que incluso a través de redes sociales pues se puede realizar todo esto. La denuncia. Sí, entonces pues denuncias electrónicas, que al final los números, por ejemplo ahorita a través del poder de la Fiscalía General, sí, pues hay hasta el 15 de noviembre hay registrados 7,542 denuncias, ¿ok? Ya estamos por terminar el año, pero en realidad esos son todos los delitos o todas las situaciones que han ocurrido en
en lo largo y ancho de nuestro estado, o hay más. ¿Qué pasa con esas denuncias que no proceden para abrir una carpeta? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a veces no se tiene la información, a veces las personas pues no saben qué se requiere para poner una denuncia, cuáles son esos requisitos para poner una denuncia. A veces todo lo catalogamos como un hecho delictivo. Eso es importante porque ¿cómo podemos distinguir esa parte? Pero Claudia, antes de pasarme a esos requisitos para que una denuncia sea considerada como tal y también nosotros tener en cuenta eso, ¿qué nos puedes decir acerca de la obligación que tienen las autoridades para estar de alguna manera vigilando, para estar de alguna manera haciendo rondines, por ejemplo? O sea, no nada más es la obligación de las personas en denunciar, sino también está la obligación de las autoridades en que ellos mismos se cercioren de lo que está pasando allá afuera. ¿Qué podemos decir acerca de esta interacción entre las personas que están facultadas o que tienen derecho para hacer la denuncia y la obligación y facultad de las autoridades? Bien, cuando lo que te comentaba, cuando no se tienen los números exactos, pues a veces se tiene la creencia o la confianza de que todo afuera se encuentra muy bien, ¿sí? Pero cuando tenemos realmente toda esa información, ese dato duro, ese dato que realmente pues requiere el prestarle atención y ponernos a trabajar como autoridades, pues entonces ahí es donde se crean pues programas o incluso políticas públicas para ir erradicando todo este tipo de situaciones. Muy bien. Violencia que no se reporta, que no se denuncia, ¿de qué forma podemos ayudarlos? ¿Okay? Aquí, pues bueno, existe la posibilidad, hay muchísimas instituciones que pueden apoyarnos con eso. Desde luego, me parece que, por ejemplo, si tenemos una cantidad importante de denuncias sobre robo en algún sector del Estado, bueno, las autoridades van a saber, algo está pasando en esa zona, requiere atención. Exacto. Claudia, ¿qué te parece si sobre estos temas y realzando la importancia de la denuncia, seguimos comentando una vez que terminemos esta pausa comercial? Regresamos, bueno. Esto es Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Los invito para que nos sigan en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. También pueden consultar nuestra página de internet en donde encontrarán información muy valiosa. Recuerden, es www.pjnl.gov.mx. Entre la información que ustedes encontrarán se encuentran artículos académicos que realizan las personas servidoras públicas de esta honorable institución. Es gratuita y la pueden consultar a la hora y en el momento que ustedes deseen. Compártanla y sobre todo consúltenla. En esta ocasión estamos comentando con Claudia Castañeda los aspectos vinculados a la cultura de la denuncia. Claudia nos explicaba en el bloque anterior qué es la denuncia, cómo se puede entender esta transferencia de información que una persona o varias realizan a una autoridad competente. Y tú incluso nos señalabas, Claudia, que precisamente poner en conocimiento de las autoridades competentes tiene ventajas, y esas ventajas es que las autoridades, en su caso, realicen políticas públicas para revertir en la medida de lo posible esos hechos que se consideran delictivos, pues no vuelvan a suceder de alguna manera. Y tú nos explicabas también esta parte de los medios a través de los cuales las personas pueden realizar esa denuncia. Para dar seguimiento a estos temas, ¿qué nos puedes decir? ¿A través de qué herramientas una persona puede realizar una denuncia? Bien, cuando se ha sido víctima, ya lo mencionábamos, o cuando han observado algún hecho delictivo, hay vías para poner la denuncia, ¿okay? Ya les mencionaba, está la línea 911, ¿okay? También se encuentran
las instancias correspondientes, ¿verdad? El acudir a los centros de orientación y denuncia y poner personalmente la denuncia. Están también las vías electrónicas, la denuncia electrónica en este caso de la Fiscalía. Eso también se puede hacer, no necesariamente puedes acudir en persona, ¿verdad?, a poner esa denuncia, a hacer ese reporte, mencionar y decir qué situación ha ocurrido, que sea catalogado como un hecho delictivo. O sea, hay instancias, hay formas de realizarlos, ¿ok? Y la importancia es de que esa información al final se va midiendo y podemos saber cuántos incidentes ocurrieron dependiendo cada una de sus categorías, ¿ok? ¿Para qué? Para lo que usted ya mencionaba, licenciado, la cuestión de la creación de política pública. Claudia, y me llama la atención este aspecto de medición. Este aspecto pareciera desde un enfoque cuantitativo de obtención de datos y irlos desglosando para obtener información valiosa. ¿Cada cuándo se realiza? ¿De qué manera se puede extrapolar a otros lugares? ¿Qué nos puedes abundar más sobre esa recopilación de datos en la materia? Bien, existen incluso asociaciones que vigilan todo este tipo de información, ¿okay? Existen las mesas de seguridad, existen momentos en los que se reúnen todas las autoridades y a fin de visualizar cada uno de esos datos. ¿Para qué? Para ir actuando, ¿verdad? Hay un periodo en el que se lee toda esa información y comenzar a actuar en base a los programas y atacar focalizadamente cada una de esas situaciones. Muy bien. Okay. Por eso aquí es importante, y recalco nuevamente, la importancia o esa cultura de la denuncia. Okay. Hay unas situaciones que las personas pudieran decir, esta situación es realmente muy difícil o puede catalogarse como una situación en la que la persona pueda sentir hasta el peligro de su persona si denuncia esa situación. Pero, pues, para eso se tiene la línea de denuncia anónima. ¿Okay? ¿Qué tipo de delitos se pueden catalogar ahí? Pues bueno, los que sean tipo de... Si he conocido de alguna situación de privación de la libertad o de secuestro, se puede reportar ahí sin que se te soliciten datos o información catalogada como sensible. En este caso es el que te pidan tu número de teléfono, tu nombre quizá. O tu nombre. Okay. Entonces esos delitos de alto impacto que pudieran tener un efecto trágico en la sociedad, pues también son denunciables y las personas que se dan cuenta de esos hechos considerados como delito, pues deben tener la seguridad que su privacidad está resguardada, porque lo importante es denunciar. Así es, el que se señale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces ya las autoridades tienen una carpeta abierta sobre cierta situación, pero no se tienen todos los elementos. Ahí es donde entra la importancia de saber qué es lo que se puede denunciar y qué elementos debe tener esa denuncia. Muy bien. Me gustaría centrarme en esos temas, Claudia. ¿Cuáles son los requisitos para poner una denuncia? Es decir, ¿hay un formulario nacional o estatal? ¿Es una solicitud que yo debo llenar? ¿O qué nos puedes decir acerca de estos requisitos que nuestro querido auditorio debe tener en cuenta al momento de denunciar a través de los canales de comunicación que tú nos has mencionado? Eso es muy importante. ¿Okay? ¿Qué información me van a solicitar? Pues para empezar, para que se inicie una denuncia es necesario, pues definitivamente, dar el nombre, dar una dirección y un número de teléfono. ¿Para qué? Para recibir las notificaciones en base a esa denuncia que yo estoy presentando. Cuando realizo reportes a las líneas de emergencia solicitando el apoyo, también me van a solicitar un nombre o algún número de teléfono. Ahí también es opcional el brindar esa información.
dentro del protocolo que se tiene en la línea de emergencias, es necesario proporcionarlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones es necesario recabar mayor información y esa persona puede tener esos datos porque ella estuvo en el lugar de los hechos. En la cuestión de la denuncia anónima que te mencionaba, ahí no te pueden solicitar ninguna información. Hay forma de encriptación de los datos, en este caso, para que no quede registrado el número de teléfono. ¿Okay? Eso le da a la persona, al ciudadano, la garantía de que verdaderamente la información que él está proporcionando entra en un anonimato total. ¿Okay? Ahí lo que importa es la información que se dé de los hechos. Este punto también es importante dentro de cualquier denuncia, los hechos, no solo la información que es de mi persona, los datos del nombre, la dirección o algún número de teléfono, es la narración de los hechos, qué es lo que ocurrió y sobre todo tener los elementos necesarios que avalen que esos hechos realmente ocurrieron. ¿Okay? Entonces esa información es importante que la tengamos a mano y que estemos conscientes que tanto de una situación o como de la otra, pues van a ser requeridos cierta información que podría ser catalogada como sensible, como son los datos personales. Claro. Claudia, ahorita que comentabas esa palabra de hechos, me gustaría que nos compartieras a nuestro querido auditorio cómo detectar esos hechos. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, una persona está haciendo actividades en su casa y, por ejemplo, ve o escucha, percibe sonidos que pudieran considerarse delictivos, ¿no? Está viendo alguna cuestión. ¿Qué recomendación darías a esas personas para que al momento de denunciar se centren en esos hechos y no relaten, por ejemplo, es que estaba viendo la tele y el programa fulano de tal, X cosa, pero ellas se están desviando de los hechos que están aconteciendo? ¿Qué recomiendas tú para precisamente tener esa idea o esa iniciativa de centrarse únicamente en los hechos sobre los cuales se está cometiendo un posible delito? Bien, eso es muy importante, el ser concretos, el ir directamente hacia los hechos. En ocasiones, pues sí, las personas pueden tender a decir, fíjese que la persona y siempre ocurre esto. Bueno, quitar todo eso y concretarse a la situación que está ocurriendo en el momento. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una emergencia, pues la prioridad es atender la situación, ¿verdad? Primero decir es, en este lugar, en este domicilio, en este número están ocurriendo estos hechos, ¿ok? Ya la persona se escucha que está pidiendo ayuda o los niños están llorando, situaciones que salen de lo común, ¿ok? Irse directo. Ya posteriormente, cuando se brindaron los primeros datos que son importantes, que es la ubicación del lugar, o sea, la calle, el número, colonia, municipio, que es la información con la que se empiezan a conectar los operadores de emergencia con las unidades correspondientes y les están dando la información, les están indicando que en ese lugar está ocurriendo una situación que podría ser la comisión de algún delito. Entonces ya cuando ellos están alertados, ahora sí comienza la narración de los hechos. Pero si las personas comienzan a dar información de que es que hace días y lo que yo vi en la tele, lo que dijo tal persona, no, vete a los hechos y ya después puedes continuar con el resto de la información. Sí. Si es importante y si es vital para que se capture dentro de esa misma denuncia, ¿ok? Al igual que cuando se pone la denuncia directamente con alguna instancia judicial, pues es importante que se tengan, como ya te mencionaba, los elementos, ¿ok? Que se señalen. Si ha sido víctima de violencia, pues hay ahí alguna lesión, excoriación, algún golpe, el moretón, esa evidencia que se va a mostrar. Muy bien. Pues me queda claro que la información es muy valiosa. Saber elegir cuál información pongo en conocimiento de las autoridades lo es también. Y ustedes, querido auditorio, deben tener en cuenta que tienen derecho
para hacerlo y poner en contacto de una autoridad algún hecho que pudiera ser considerado como delictivo. Claudia, ¿qué te parece si regresando de esta pausa comercial continuamos comentando acerca de la importancia de la cultura de la denuncia? Muy bien. Bien, regresamos, esto es Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. También puedes consultar nuestra página de internet como www.pjnl.gov.mx. Allí encontrarás información muy valiosa que puedes compartir, consultar y sobre todo descargar gratuitamente. En esta ocasión, la licenciada Claudia Castañeda nos ha estado comentando sobre la importancia de la cultura de la denuncia. Esto lo pueden hacer ustedes prácticamente en cualquier momento. Recuerden, poner en conocimiento de una autoridad competente algún hecho que sea considerado como delito. La información que ustedes detecten es muy valiosa porque eso, nos ha estado comentando la licenciada Claudia, puede representar la generación de políticas públicas por parte de las autoridades para el beneficio de la sociedad. Claudia, nos has estado señalando diversas formas de ponerse en contacto con una autoridad. Tú nos has estado, por ejemplo, indicando que existe la línea telefónica, que existen medios digitales, como por ejemplo una plataforma virtual que pone a disposición de las personas. En el caso de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, pues se encuentra esa posibilidad. Y nos has incluso recalcado la importancia de que las personas tengan la seguridad de que pueden realizar una denuncia anónima. ¿Qué más nos puedes abundar sobre este tema, exclusivamente de la denuncia anónima? Muy bien. En ocasiones las personas pueden tender a creer que la denuncia anónima es solamente no dar mi información, no dar mi dato, nombre o teléfono, y piensan que eso ya entra en una categoría de denuncia anónima. Pues bien, el anonimato en una denuncia entra, como ya lo mencionabas, en situaciones que son de alto impacto, situaciones que ponen en riesgo a las personas o son de una categoría que ya sucedió o que incluso está por suceder. ¿Okay? Y en este caso, cuando está en el momento, ya mencionamos que entra en una categoría de emergencia. Ahí entra en prioridad la situación y que actúen las autoridades competentes. Ahí sí se puede acceder a la línea 911. En la línea del 089, que es la línea de denuncia anónima, ahí se pueden denunciar situaciones de secuestros, situaciones de el robo de combustible. ¿Okay? Aquí es una afectación nacional lo que ocurre. También situaciones que llevan a la cuestión de trata de personas. Esas situaciones que son graves, esas se pueden denunciar ante esta vía. ¿Okay? La cuestión, denuncia anónima. En denuncia anónima, que es el 089, línea del Estado. 089, la línea de denuncia anónima. Solamente aquí en Nuevo León. Ese es en Nuevo León. En Nuevo León. Sí. Pero a nivel nacional, incluso también en Nuevo León, tenemos el 911. El 911. 911. Sí. Esa es una línea nacional que tú, estando en cualquier estado, en cualquier municipio, al hacer esa marcación, entra a la línea central de emergencias de aquí del estado. Muy bien. ¿Okay? Y en la cuestión de la denuncia anónima son situaciones que, como te menciono, que tal vez ya ocurrieron o que tal vez están por ocurrir, que tú te enteraste que va a ocurrir una situación que van a atentar contra alguna persona, alguna situación que se va a poner en riesgo a la sociedad. Eso también se denuncia, ¿ok? Muy bien. Bajo estas vías. Hay ocasiones en las que las personas dicen, siento que las autoridades no me entienden, no me escuchan,
ahí también hay unas líneas para hacer ese tipo de reportes. Los servidores públicos estamos expuestos a que también seamos denunciados, por ejemplo. Seamos denunciados por no cumplir con nuestro trabajo. ¿Y a qué teléfono marcamos o a dónde podemos acudir? Porque al menos ahorita va el 911, ¿no? Que es a nivel nacional, el 089, que es en el estado de Nuevo León, pero si yo detecto, si una persona común y corriente detecta que algún servidor público no está haciendo su trabajo, hay una línea que es el 070, que también es una línea del Estado. Allí están varias opciones. Cuando las personas o el ciudadano hace la marcación 070, le van a dar un catálogo de opciones. Una es la línea Informatel, que es información de dependencias del gobierno, o incluso, pues ahí amablemente te pueden ayudar con alguna duda que tengas en dónde conseguir algún servicio referente a las instituciones, ¿verdad? Que la expedición de actas, dónde puedo acudir, quiero hacer el cambio propietario de mi vehículo, ahí te pueden dar la información. Esa orientación. Tienen también en ese mismo número, en el 070, la opción de Locatel. Este también es un punto importante, ¿verdad? Porque sabemos que cuando alguna persona ya no llegó al domicilio, que se presume que se extravió, que no se localiza, pues es importante poner la denuncia o el reporte en el 070, que es la opción para la localización de las personas. ¿Okay? Y está la línea también de Corruptel. Ahí en el 070. En el mismo 070. Ahí se reportan situaciones que si sientes que algún servidor público no te ha prestado el servicio como es debido, ahí pueden acceder a esa línea y reportar esa situación. Para darle seguimiento a para que las autoridades situación que está pasando. Sí, le den seguimiento a esa situación. Y sobre todo, ir creciendo. Aquí no hay que asustarnos ni de un lado ni del otro, nadie nos está atacando. Al contrario, como autoridades, pues es prestar atención con nuestro personal, qué es lo que está ocurriendo, por qué se está negando tal o cual servicio. Muy bien. Claudia, todos estos temas que tú nos has traído en esta ocasión, ¿qué rama de la ciencia o del derecho se encargan de analizarlos? Es decir, ¿qué especialidad o qué ciencia, por ejemplo, es la que los estudia y analiza estos datos? Okay, bueno, pues la rama principal es el derecho. ¿Okay? En este caso, pues en la cuestión el tipificar los delitos. Hay otras ciencias con las que se apoya, que es la criminología, está la criminalística, la victimología, todas estas, psicología forense, todas estas ramas de la ciencia pueden apoyar al derecho. Okay. Muy bien. Entonces coadyuvan con la obtención de datos para recopilarlos, organizarlos, seccionarlos y obtener a su vez conclusiones de esos datos. Y Claudia, tú por ejemplo, ¿qué le recomendarías a una persona estudiante que desea interesarse en estos temas? ¿Cómo elegir, por ejemplo, ahorita tú me has mencionado derecho, criminología, criminalística, psicología forense, victimología, y me imagino que hay más, pero ¿cómo empezar o cómo dar el primer paso para entrar en este entorno de denuncia, en este entorno de recopilación de información valiosa para generar políticas públicas? Bien, cuando un joven está interesado en ver qué carrera escoger o hacia dónde desarrollarse en un futuro, si tienen esa sensibilidad de observar las cosas, de identificar que algo no está bien dentro de la sociedad, si son amantes del orden, de que las leyes se cumplan, pues están las dos opciones. Está la línea del derecho, ¿sí? Que es un tema bastante interesante y que también tiene esa responsabilidad social. Sí. ¿Por qué? Porque es también el orientar a las personas a que se cumpla con el cometido de la denuncia, de que existe esa cultura de la denuncia. Pero también la criminología es una ciencia muy sensible que pues en los últimos años ha recobrado o ha agarrado un impulso sorprendente. Sí. Hay muchísimas líneas o ramas dentro de la criminología que han ido creciendo en la cuestión de
los temas de delitos cibernéticos, que también ellos coadyuvan en la investigación de ese tipo de delitos. Las personas criminólogas. La línea de criminología. Los criminólogos tienen un perfil muy adecuado para ir desarrollándose en esta línea. ¿Por qué? Porque se estudia la conducta delictiva. ¿Sí? ¿Por qué el actuar de ciertas personas y por qué repercuten dentro de la sociedad? ¿De qué forma irlos detectando? ¿De qué forma ir identificando ciertas conductas? ¿Verdad? ¿Para qué? Para trabajar sobre eso y evitar que ocurran. Porque a veces muchos delitos ocurren bajo ese anonimato. ¿Sí? Que en la privacidad, nadie se enteró, nadie puso en conocimiento de las autoridades. Así es. Sí, porque lo que tú señalas es que el eje central de la criminología pareciera entonces que es la conducta humana. Pero ¿cómo ustedes tienen conocimiento de cómo se desarrolló la conducta humana si no es a través de la denuncia? Así es. Por eso la importancia de los datos. Al ver las situaciones y decir, oye, pues está creciendo, en este caso, por ejemplo, la mayoría de los reportes que llegan a las líneas de emergencia son sobre volumen alto. Pero el volumen alto no es un delito. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué forma se va a atender? Y sobre todo, ¿quién va a ser responsable de que le digan que le baje, ¿no? Que eso disminuya, no solo que disminuya el volumen, ¿verdad? Sino que ese tipo de situaciones vayan disminuyendo en los sectores poblacionales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está afectando a cierto grupo de población. A veces, pues decimos, tengo el derecho de estar contento, tengo el derecho de estar alegre y tengo derecho de estar conviviendo en mi familia. Porque pues está en su domicilio esa persona, pero pues no solamente se escucha en su domicilio, sino hay otras personas, ¿verdad? Hay más personas hacia los lados de tu domicilio. Y en ocasiones pues hay personas que están pasando por alguna enfermedad o ya son personas adultas mayores. Hay que ser conscientes, ¿verdad? Ese volumen de la música debe de tener un tope de horario. Muy bien. Y sobre todo, pues debemos acatarlo y cumplirlo. Claudia, y tú nos has puesto este ejemplo del volumen alto que se registra pues en sectores de la sociedad y que pues eso trae conflictos. Incluso podemos decir hasta el estacionamiento de frente a calle, entre otros, ¿no? Situados en estos, entre comillas, conflictos que se generan en la sociedad, ¿qué nos puedes decir acerca de las alternativas para solucionar estos conflictos que se presentan socialmente, que quizá no representen un delito, porque no tienen esa calidad? Recordemos que los delitos están tipificados por la legislación penal. Existe un catálogo de delitos con base en los cuales se actualizan y un juez, una persona juzgadora, los juzga, los resuelve. Pero ¿qué alternativas tenemos para solucionar estos conflictos que se presentan en la sociedad? Volumen alto, estacionamientos, entre otros que tú seguramente nos podrás describir. Bien, efectivamente, no todo la denuncia debe ser de forma judicial, ¿sí? O sea, es poner el reporte y que el juzgador decida. Existen alternativas. Tenemos el derecho a solucionar esos conflictos de forma pronta, ¿sí? Y que quede en una cuestión de satisfacción para las personas. ¿Okay? El hecho de decir, fui escuchado, fui atendido, se vieron algunos elementos que en ocasiones en la vía judicial pues no se tocan o se pasan por alto. En este caso es las emociones que tienen las personas acarreando ante un conflicto que tuvieron, ya sea por el volumen alto o por la cuestión del estacionamiento, que como indicas, no entren en una categoría de delito. Muy bien, porque es el primer paso que pudiera generarse para agravarse la situación, ¿no? Entonces se amerita poner manos a la obra para resolverlo, desde luego, si ustedes realizan la denuncia correspondiente a través de los medios o herramientas que tú bien nos has puesto en este momento sobre la mesa. Claudia, vamos a una pausa comercial y regresamos platicando sobre la importancia de la cultura de la denuncia. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Este programa tiene como finalidad que tú conozcas aspectos vinculados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas nos ponen en contacto con aspectos de los cuales ellos están plenamente vinculados y conviven prácticamente todos los días con ellos. Por eso nos ponen a nuestro alcance su conocimiento y aprendizaje a través de las experiencias que ellos y ellas han tenido en su vida. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando sobre la cultura de la denuncia. Claudia nos ha dicho qué es la denuncia, dónde podemos realizarla, cuál es la importancia de que lo hagamos, porque esto, como bien dijimos hace unos momentos, se traduce precisamente en la ejecución de políticas públicas con beneficio para la sociedad. Y Claudia, estábamos centrados en la manera en que primero se generan los conflictos en la sociedad, en ciertos sectores de la sociedad. Hablábamos hace unos instantes también de conflictos derivados del volumen alto, conflictos derivados del estacionamiento, de la caída de hojas de alguna planta, de algún árbol, que van generando discusiones entre las personas, principalmente los vecinos y las vecinas, pero se hacen más grandes. Se llega a incurrir en algunos casos, lamentablemente, en violencia. Entonces, me gustaría que nos centráramos en esos métodos alternos que tienen las personas para, primero, poner en contacto de una autoridad o de una persona facultada para ello y generar una solución a cualquier tema. Bien, la cuestión del conflicto o la escalada del conflicto, en este caso, pues se va generando con esa situación entre los vecinos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que pues el muchachito pues ya creció y ya pues le comienza a gustar la música y pues si él creció pues el vecino también, entonces ya es un adulto mayor. ¿Y qué ocurre? Pues se va ahí existiendo esa cuestión de la brecha generacional, ¿verdad? Sí. El joven quiere tener la música, quiere convivir y eso pues se repercute en problemas hacia el vecino en que pues ya él ya duerme temprano o las actividades laborales. Y ahí se va gestando ese conflicto, sí, que en ocasiones pues puede derivar ya en una cuestión de la comisión de algún delito. Hubo una situación en nuestro estado que también escaló de esa forma hasta que terminó en una comisión de un delito grave, ¿okay? Pero porque no se atendió, porque no se visualizó que esa situación, pues había que ver el problema desde la raíz. Si tú te vas hacia la raíz, te vas a encontrar que esas familias convivían, y convivían en una amistad, en una integración, sí, que a veces ya cae en una relación casi hasta familiar, en que comienzas a ver a ese vecino como persona lejana dentro de tu familia, como una persona cercana. Pero algo fracturó. ¿Okay? Muchos de los conflictos se generan por esas fracturas. Dentro de la familia, pues esa separación entre las familias, sí, el que van cada quien tomando su camino, su rumbo, el que ya no conviven, pues bueno, pues los absorbe el tiempo, las distancias, a veces de una ciudad a otra, pueden estar dentro del área metropolitana, pero el traslado de un punto al otro, pues a veces con el tráfico te lleva hasta más de 2 horas. Así es. ¿Sí? Entonces, pues eso va generando que las personas ya no tengan tanto contacto dentro de una familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que te vas haciendo familia de los vecinos, con quien tengas más contacto en el día, grupo, ¿no?, más cercano, ¿verdad? Pero también ahí existen fracturas. ¿Por qué? Por el problema de comunicación. Hay que revisar todos esos puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Para vivir en una cultura de paz, es necesario que exista el diálogo. El diálogo es muy importante. Entonces, cuando ocurren ese tipo de situaciones, es necesario, ¿verdad?, o está de primera instancia el utilizar algún mecanismo alternativo a una cuestión judicial. Ahí, para ver la cuestión emocional o sensitiva de las personas y trabajar sobre eso, buscando que se sientan, pues primero,
más tranquilas, que vean visualizado su problema a través de diferentes opciones, de decir, oye, esta situación, si tú la llevas por este lado, pues te va a generar esto otro, pero también esto otro. Al ver toda esa ramificación de posibilidades de solución a ese conflicto, pues ya las personas se van sintiendo más tranquilas. Cuando les van mencionando que ese problema tiene solución, créeme que ves esa cara de tranquilidad en las personas al encontrar una respuesta, al encontrar el que son escuchados. Ahorita pues hablábamos en la cuestión de las instituciones, ¿verdad? Que a veces las personas no denuncian porque sienten que no son escuchados o sienten ese tortuguismo burocrático. O esa apatía de las personas que forman parte de las instituciones de que el problema o el conflicto o la cuestión que traigan pues realmente no tiene importancia, pero no es así, al contrario. Es importante, por mínimo que parezca, si esta persona siente ese cansancio, esa rechazo. O esa invasión que también ella pudiera generar, ¿no? Incluso hasta cuando se sienten revictimizados. O sea, ya fui víctima, ¿verdad?, de alguna institución y acudo a otra y ocurre lo mismo, esa revictimización institucional, que no debería de ocurrir. ¿Por qué? Porque si prestamos atención ante el personal que tenemos atendiendo en ventanilla o en teléfono, si los vamos educando a que se atienda a la persona, a que se les escuche, o que se les gestione el vincularlos con otra institución, pues se va a quitar ese cansancio de las personas ante las autoridades. Es decir, yo ya no me meto, yo así mejor me quedo, me cambio de colonia, o sea, optan por hacer eso porque sienten que las autoridades no los escucharon, ¿verdad? Pero pues aquí los mecanismos alternativos para la solución de conflictos pues te dan esas bondades y esas ventajas de que al escucharte te pueden decir de qué forma ir solucionando ese conflicto que traes. Y Claudia, ¿cualquier persona puede fungir como un agente de solucionar este conflicto? ¿O cómo se les denomina, en primer término, a las personas con las que nos podemos acercar para primero ponerles en conocimiento de que hay un conflicto y después que ella proponga soluciones? ¿Es conciliador, mediador? ¿Qué nos puedes decir acerca de estas figuras y de cómo es que en la práctica se realizan? Ok. Aquí, pues bueno, la figura, dependiendo la situación con la que tú te encuentres, ¿ok? En este caso está el facilitador, cuando es una situación que ha sido un delito que sea de la línea penal, ¿ok?, donde se quiera ver la cuestión de la reparación del daño. Es facilitador. Es el facilitador, ¿ok?, que viene siendo la misma figura del mediador, ¿ok? El mediador es el tercero neutral. En este caso están las dos partes que están en conflicto y ahí la figura del mediador o facilitador es el que facilita ese diálogo entre las personas. ¿Para qué? Para que se busque una solución, ¿verdad? A veces cuando no se llega las personas a un acuerdo porque pues ya alguien levantó la voz, cuando acuden a que un facilitador los ayude, él es el que va guiando las pautas para que las personas puedan entablar ese diálogo, ¿verdad?, para que puedan llegar a acuerdos que se van a plasmar posteriormente y las personas ahí ya concluyen con ese procedimiento, ¿verdad?, llegando a acuerdos y que las dos partes se encuentren satisfechas con lo que están ahí al final firmando, ¿verdad? Y la figura del conciliador, esa figura entra cuando las partes requieren que alguien más les brinde la solución, ¿ok?, porque ellos no logran ponerse de acuerdo, ¿verdad? Aquí entonces esta figura les va diciendo de qué forma se va a poder solucionar esa situación que ellos traen. Muy bien, entonces tenemos el facilitador, el mediador y el conciliador. Y estas personas las encontramos en el 911, 070, 089, ¿dónde podemos acercarnos y encontrar estas figuras que nos podrían en todo caso para ayudar a solucionar alguna controversia o algún conflicto? Muy bien. Mira, en
El Poder Judicial cuenta con el Instituto de Mecanismos, que ellos tienen un servicio gratuito para ayudar a las personas. Hay instituciones privadas que también ayudan a solucionar los conflictos. Muy bien. Y ¿con algún costo, quizá? ahí sí tendría un costo, ¿verdad? Porque están accediendo a algo que no está dentro de un sistema gratuito, Muy ¿verdad? En la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tenemos el Centro de Litigación y Mediación, donde damos asesoría de forma gratuita a las personas y en su caso, si la situación que ellos traen, el problema es susceptible de utilizar alguno de los mecanismos, pues bueno, también el servicio se les da de forma gratuita. ¿Okay? El centro cuenta con 3 abogados ahorita, certificados como mediadores, y son los que se dan servicio, ¿verdad? Tenemos una línea para atender y hacer la cita y atenderlos, pero igual, si llegan directo a la institución, pueden llegar y sin ningún problema también se les atiende. Muy bien. Okay. El requisito, como ya lo mencionaba, en la cuestión de poner una denuncia es similar. En este caso es identificarse, ¿okay? Y hacer la narración de los hechos para que se les pueda brindar el apoyo. Perfecto. Claudia, para finalizar este programa, en principio me gustaría agradecerte por ponernos en contacto sobre estos temas que parecieran escabrosos, pero que en realidad no lo son. Al fin de cuentas, tú nos has puesto en contacto con estas alternativas que tenemos para denunciar algún hecho que consideremos delictivo y las formas en las que podemos dar solución a temas ríspidos quizá que surgen en la sociedad. Me gustaría finalmente que nos compartieras algún mensaje para las personas que están viviendo algún hecho que se considera delictivo, para las personas que podrían en todo caso percibir alguno. ¿Qué recomendaciones les darías ante esas emergencias? Ok, pues yo los invito a que no tengan miedo, a que denuncien, a que reporten, a que seamos conscientes de vivir en una cultura de paz. Todo esto nos va a llevar hacia eso. Si denunciamos, las autoridades no debemos de tener miedo a que se eleven las estadísticas. Al contrario, al tener esa información, vamos a poder atacar directamente cada una de las situaciones o de las incidencias delictivas. Esos datos nos van a servir, porque si no lo podemos medir, no podemos trabajar. O se está trabajando a ciegas, ¿ok? O yo creo, yo pienso. Hay que aventarnos a tener ese valor, reportar, denunciar. Si tenemos algún conflicto y no sabemos hacia dónde vamos o no sabemos qué nos puede escuchar, las puertas del Centro de Litigación y Mediación están abiertas. Los vamos a escuchar, los vamos a orientar. Si es necesario, les podemos gestionar con la instancia correspondiente para que los ayuden. Tenemos otras instituciones que ya mencionaba, el Instituto de Mecanismos, que también tiene sus puertas abiertas para las personas que sienten que tienen algún conflicto con su vecino, con algún familiar. No hay que dejar que el delito, que ese conflicto escale hacia la comisión de un delito. Así es. ¿Sí? A terminar en una cuestión de violencia, a terminar en una cuestión de lesiones, en terminar en una cuestión de daño al patrimonio de alguien. Vamos a solucionarlo desde la raíz. Que exista esa cultura de la denuncia, que todos tomemos el valor y seamos responsables con esa participación ciudadana que en nuestro Estado siempre ha sido, está a la vanguardia en eso. Muy ¿verdad? bien. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Invito también a nuestro querido auditorio para que a través de la página de internet que tenemos a disposición, www.pjnl.gov.mx, consulten las publicaciones académicas, Claudia, que te pongo en conocimiento desde este momento, que las pueden descargar, compartir y leer en su integridad en forma gratuita. Agradezco de nueva cuenta que hayas estado con nosotros, Claudia. Y bueno, esto fue Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28.